¿Por qué los espíritus malignos solicitaron a Jesús por los cerdos? El primer enfrentamiento entre Jesús y el adversario culminó en la victoria de Jesús frente a las provocaciones, como se describe en Mateo 4, versículos 1 a 11. Él continúa invadiendo y sometiendo dos de las principales fortalezas del adversario, el dominio espiritual, imponiendo autoridad sobre los espíritus malignos en Mateo 8, versículos 28 a 34, y la esfera de la enfermedad y el error, restaurando a un paralítico en Mateo 9, versículos 1 a 8. Después de que la tormenta se calmara sobrenaturalmente, Jesús y los seguidores continúan su travesía por el mar de Galilea. El siguiente episodio se enfoca únicamente en Jesús, sin alusión a los seguidores, como en Mateo 8, versículos 28 a 34. Al desembarcar en el territorio de los Gerasenos, Jesús se encuentra con dos hombres endemoniados, emergiendo de los sepulcros. Su ferocidad era tal que impedía el paso de cualquiera. Exclamaron: ¿Qué deseas de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes del tiempo predestinado? A cierta distancia había un numeroso rebaño de cerdos pastando. Los espíritus malignos rogaron a Jesús: si nos echas fuera, envíanos al rebaño de cerdos. Él ordenó: vayan. Y al salir, entraron en los cerdos, y todo el rebaño se precipitó por el despeñadero hacia el lago y pereció en las aguas. Los cuidadores de los cerdos huyeron, fueron a la ciudad y contaron todo, incluso sobre los hombres poseídos. Así que toda la localidad fue al encuentro de Jesús y, al verlo, solicitaron que se alejara de su territorio. Mateo redirige nuestro enfoque aún más hacia Jesús, buscando aclarar la pregunta indignada: ¿qué clase de hombre es este? El grupo llega a la otra orilla, en el territorio de los Gerasenos. Jesús se encuentra ahora en la Decápolis, un área mayoritariamente no judía. Esto explica la presencia de cerdos, un animal visto como impuro por los judíos, según Levítico 11, versículo 7, y Deuteronomio 14, versículo 8. También se menciona que el cerdo es impuro, porque a pesar de tener pezuñas hendidas, no rumia. La denominación Gadarenos hace referencia tanto a la aldea de Gadara, ubicada a unas 5 millas al sureste del mar de Galilea, como a los alrededores, que probablemente incluían la pequeña aldea de Gerasa, hoy Kersa o Kersei, ubicada en la orilla oriental del mar de Galilea y tradicionalmente identificada como el lugar del exorcismo. Cuando Jesús alcanza el territorio de los Gadarenos, dos individuos endemoniados, procedentes de los sepulcros, lo interceptan, según se narra en Marcos 5, versículos 1 a 20, y Lucas 8, versículos 26 a 39, que documentan solo a un endemoniado. En Marcos 5, versículos 1 a 20, llegan a la orilla opuesta del mar, en el territorio de los Gerasenos, y un hombre poseído por un espíritu impuro encuentra a Jesús saliendo de los sepulcros. Este hombre residía entre los sepulcros y nadie era capaz de dominarlo, incluso con cadenas. A menudo era encadenado de manos y pies, pero rompía las cadenas y destrozaba las esposas. Ninguna fuerza era suficiente para someterlo. Día y noche, entre los sepulcros y en las montañas, clamaba y se golpeaba con piedras. Al ver a Jesús desde lejos, corrió y se postró ante él, gritando: ¿Qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te suplico por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le ordenaba: Espíritu impuro, sal de este hombre. Jesús preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Él respondió: Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y rogó fervientemente que no los expulsara de esa localidad. Había un gran rebaño de cerdos pastando en la ladera, y los espíritus malignos suplicaron a Jesús: Envíanos a los cerdos, para que podamos entrar en ellos.
Jesús les dio permiso, y los espíritus impuros salieron y poseyeron a los cerdos. El rebaño, contando aproximadamente 2000 cerdos, se precipitó ladera abajo hacia el mar y se ahogó. Los cuidadores de los cerdos huyeron y divulgaron lo sucedido en la ciudad y en las áreas circundantes. La gente corrió a verificar lo sucedido. Vieron al hombre que había sido dominado por la legión de espíritus malignos, sentado, vestido y en pleno juicio, y se llenaron de temor. Aquellos que presenciaron los eventos relataron a otros lo sucedido con el hombre poseído y con los cerdos, e instaron a Jesús a que se alejara de su territorio. Al embarcar, el hombre anteriormente dominado por los espíritus malignos suplicó para acompañar a Jesús. Sin embargo, Jesús no lo permitió, orientándolo: «Vuelve a tu hogar, a tus familiares, y cuenta cuánto el Señor ha hecho por ti y la misericordia que te ha sido mostrada». El hombre partió y comenzó a proclamar en la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos se maravillaban. Multitudes considerables de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de los territorios más allá del Jordán seguían a Jesús. La circunstancia era peligrosa, ya que los dos individuos eran de tal ferocidad que impedían el paso de cualquiera. Eran conocidos y temidos por el público. Los espíritus malignos, al igual que el adversario, discernieron rápidamente el estatus de Jesús como Hijo de Dios, como se describe en Mateo 4, versículos 3 a 6. Esta es una designación que los seguidores eventualmente emplearán al desarrollar una comprensión más profunda de su singularidad, como aquel a quien el Padre indicó ser su Hijo predilecto, según Mateo 16, versículo 16. Mateo 14, versículo 33, Mateo 3, versículo 17 y Mateo 17, versículo 5. Sin embargo, emanando de los espíritus malignos, el uso del título prenuncia su reconocimiento de que otra fortaleza del adversario, el reino espiritual, está siendo invadida y subyugada. Los espíritus malignos contrastan con los seguidores en el versículo 27 porque conocen la identidad de Jesús. Sin embargo, a pesar de este discernimiento, continúan siendo espíritus malignos. Reconocer a Jesús pero abominarlo es demoníaco. La interrogación hecha a Jesús por los espíritus puede interpretarse tanto como áspera como respetuosa, dependiendo del contexto. En Marcos 1, versículo 24, se expresa de manera hostil y temerosa. El título Hijo de Dios probablemente debe entenderse en su plenitud. Los espíritus malignos identifican a Jesús no solo por su poder, sino también por su esencia. Él era el Mesías, el Hijo de Dios. La segunda interrogación sugiere que las falanges demoníacas serán castigadas y repudiadas eternamente, según Judas 6. Al formular la interrogación, reconocen que Jesús es aquel designado para ejecutar esa función judicial en el momento predestinado, confirmando así el significado integral de Hijo de Dios. La acción de Jesús al restringir su actuación antes del tiempo estipulado indica que la expulsión de los espíritus malignos por Jesús era un indicio de que el reino se acercaba. Estos espíritus parecen estar plenamente conscientes de un tiempo designado para el juicio de las falanges del adversario. ¿Qué deseas de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de la hora? Esta declaración anticipa el establecimiento del reino, así como la invasión y conquista de las fortalezas del adversario. A pesar de que el momento del juicio final espera el regreso triunfal de Jesús, según Mateo 4, versículo 17, y Mateo 12, versículos 28 a 34, los espíritus malignos suplican a Jesús que atienda su solicitud.
lo cual él hace. Después de recibir la autorización de Jesús, los espíritus dejan a los hombres y entran en el rebaño de cerdos. Cuando los espíritus entraron en el rebaño, los cerdos se descontrolaron y se arrojaron desde un precipicio al mar de Galilea. Paradójicamente, el intento de los espíritus de evitar el castigo eterno resultó en la aniquilación de sus anfitriones terrenales. Jesús no encontraba motivo para rechazar su solicitud, ya que esto se alineaba con sus propósitos. En primer lugar, resultó en la liberación de los hombres de los espíritus. En segundo lugar, los cerdos eran criaturas consideradas impuras según la tradición judía, por lo tanto, un símbolo adecuado y un refugio para los espíritus. En tercer lugar, atender su solicitud no alteraba el destino último de los espíritus en el día del juicio. Por lo tanto, Jesús estuvo de acuerdo con su solicitud, ya que los espíritus estaban, de cierta manera, facilitando la obra de Jesús por él mismo. Más significativamente, Jesús no estaba pecando al aceptar la sugerencia de los espíritus. Por otro lado, el enfrentamiento de Jesús con el adversario en el desierto difiere radicalmente. Si Jesús cediera a los ruegos del adversario, eso lo llevaría a la desobediencia. Por eso, Jesús reprendió al adversario con las Escrituras y se negó a someterse a sus demandas. Esta es la distinción primordial entre los dos episodios. La solicitud de los espíritus en Mateo 8 no llevó a Jesús al error, mientras que las exigencias del adversario sobre Jesús tenían como objetivo inducirlo al pecado. Los espíritus malignos suplican ser enviados a un rebaño de cerdos cercano, lo cual no era repulsivo para los judíos, quienes equiparaban cerdos y espíritus en la misma categoría. Jesús advirtió a sus discípulos que no echaran perlas a los cerdos, como en Mateo 7, versículo 6. Según Pedro, los impostores son individuos que volverán a su comportamiento pagano, como en 2 Pedro 2, versículo 22. Sin embargo, dado que la orilla este del mar de Galilea es una zona predominantemente gentil, estos no eran cerdos salvajes, sino que estaban siendo criados para el comercio. Los propietarios sufrirían grandes pérdidas con la pérdida de esta vasta manada, que Marcos estima en aproximadamente 2,000, en Marcos 5, versículo 13. El pedido de los espíritus de ingresar a los cerdos tenía un propósito adicionalmente destructivo. Los espíritus son conocidos por causar daño y sufrimiento a la creación de Dios, y hacen todo lo posible para fomentar la hostilidad contra Jesús y su incursión en la fortaleza del adversario, como en Mateo 17, versículos 14 a 20. La destrucción de los cerdos motiva a los gentiles de la región a solicitar que Jesús se retire, según Mateo 8, versículo 34. Esta reacción es un triste indicativo de la inversión de valores de ellos, ya que se esperaría que celebraran una victoria sobre los espíritus del adversario. Pero como observa un comentarista, a lo largo de los siglos, el mundo ha rechazado a Jesús porque prefiere los cerdos. Jesús no elimina a los espíritus. En cambio, permite que el mal siga su curso en este mundo hasta el día en que todo sea rectificado. El desenlace del exorcismo no se menciona en Mateo, pero Marcos y Lucas relatan que el hombre de Gerasa previamente poseído suplicó acompañar a Jesús. Sin embargo, Jesús le indicó que regresara a casa y compartiera con los suyos lo que Dios había hecho por él, según Lucas 8, versículos 38 a 39, y Marcos 5, versículos 18 a 19. Al presenciar a los discípulos junto a Jesús, el exposeído deseaba ser como ellos, pero Jesús lo envió de vuelta a su pueblo para dar testimonio. En cierto sentido, mientras los 12 serían pescadores de personas, este gentil, ahora seguidor de Jesús, actuaría como pescador de personas entre su propia gente.
A pesar de los versículos 33 y 34, la pérdida del rebaño se convierte en un medio para revelar los verdaderos valores de los habitantes de la región. Prefieren los cerdos a las personas y los animales al Salvador, como se ilustra en Mateo 8, versículo 34. Este versículo pone de manifiesto la naturaleza pecaminosa de la humanidad. Jesús acababa de liberar a 2 hombres de los espíritus malignos y enviar los espíritus a un rebaño de cerdos, que se lanzó desde un precipicio al mar, donde se ahogaron. Cuando los cuidadores informaron lo sucedido a los habitantes de la ciudad cercana, toda la comunidad se enfureció con el Salvador. ¿Cuál era su principal preocupación? Era el impacto en la economía y la pérdida de negocios. Estaban más preocupados por su bienestar económico que por su salud espiritual. Al ver a Jesús acercarse a la ciudad, pidieron que se alejara. Desafortunadamente, somos culpables del mismo error. Nos hemos acostumbrado a vivir con el pecado y nos resistimos a la idea de que Dios lo elimine, especialmente si eso significa la pérdida de placeres percibidos o ingresos. Sin embargo, aferrarse al pecado es uno de los comportamientos más perjudiciales que podemos adoptar. El desenlace de esta narrativa es significativo en su significado integral. Demuestra una vez más que el ministerio de Jesús no se limita a los judíos, sino que anticipa la misión a los gentiles. También evidencia que la oposición a Jesús no es exclusivamente judía. En este sentido, confirma que los opositores en Mateo no están definidos por raza, sino por la respuesta a Jesús. La reflexión sobre nuestra inclinación al pecado y la resistencia a permitir que Dios lo elimine, especialmente cuando implica la pérdida de placeres o ingresos, está profundamente fundamentada en las Escrituras. La Biblia aborda frecuentemente el conflicto entre los deseos terrenales y la obediencia a Dios. En Mateo 6, versículos 19 a 24, Jesús habla sobre la imposibilidad de servir a 2 señores, destacando que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Esta enseñanza subraya la idea de que la lealtad al pecado y la búsqueda de ganancias materiales pueden alejarnos de Dios. La historia de los Gadarenos, donde los locales prefieren una economía basada en cerdos a Jesús, ilustra un patrón recurrente en las Escrituras, donde las personas a menudo eligen intereses mundanos en detrimento de lo que es espiritualmente correcto. En Romanos 12, versículos 1 y 2, Pablo exhorta a los cristianos a no conformarse con el patrón de este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de sus mentes, para discernir la voluntad de Dios. Esto sugiere que la resistencia al pecado y la transformación espiritual son fundamentales para la fe cristiana. El ministerio de Jesús, extendido a los gentiles, es un tema central en el Nuevo Testamento. Efesios 2, versículos 11 a 18, discute cómo Cristo derribó la barrera entre judíos y gentiles, creando un nuevo pueblo en sí mismo. Esta inclusión de los gentiles en la promesa de salvación refleja la universalidad del amor y la misericordia de Dios. Esto refuerza la idea de que la oposición a Jesús y su mensaje no se basa en la etnia o el origen cultural, sino en la disposición del corazón para responder a él. La narrativa en Mateo también destaca que la oposición a Jesús trasciende las barreras raciales y culturales. En los Hechos de los Apóstoles, observamos que el Evangelio se extiende más allá de las fronteras judías, alcanzando diversas culturas y pueblos. En Hechos 10, por ejemplo, Pedro tiene una visión que lo lleva a comprender que el Evangelio está destinado a todos, no solo a los judíos. Esto demuestra que el mensaje de Jesús está llamando a todas las personas, independientemente de su origen, a arrepentirse y volverse hacia Dios.
Por lo tanto, el episodio de los Gadarenos y las lecciones que se derivan de él enfatizan un principio central del cristianismo: la salvación y la verdad de Dios están disponibles para todos, siendo el verdadero obstáculo la renuencia humana a abandonar el pecado y seguir a Cristo. Esta verdad desafía a los seguidores de Cristo a examinar sus propias vidas, prioridades y lealtades, alineándolas con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. En conclusión, nuestra reflexión para el día es: ¿cuándo experimentaste la presencia de Dios por primera vez? Comparte en los comentarios a continuación e inscríbete en el canal. Además, siéntete libre de explorar otros vídeos del canal. Que Dios te bendiga.